Bienvenidos a MasterX. Seguramente te has topado con la necesidad de generar resúmenes estadísticos básicos con R. Quizá o no conozcas la librería dplyr, que es una de las librerías de Tidyverse de las más utilizadas para la manipulación de datos en cualquier preprocesamiento en analítica. En el video de hoy te enseñaré cómo realizar resúmenes estadísticos rápido utilizando la nueva función de Tidyverse llamada reframe. No es la función de summarize con la que se venía trabajando, sino la función que va a reemplazar a esta misma en las futuras actualizaciones de dplyr. Aprovecharemos a crear funciones personalizadas también en el proceso. Acompáñame. Vamos a iniciar este tutorial creando un nuevo R-Script de esta manera. Y aquí vamos a proceder a la instalación del paquete Tidyverse, si es que no lo tienen instalado. Y si es que ya lo tienen, pues directamente con Library Tidyverse van a poder utilizarlo. Lo ejecutan para activar. Es importante que ustedes reconozcan que hay una función específica para hacer resúmenes estadísticos, la cual es Summarize. Y es una familia de funciones en realidad. Tenemos a Summarize con su versión deprecated, que esto significa que está ya siendo dejada de lado y que en algún momento la van a eliminar del paquete. Esto no lo vamos a utilizar, Summarize-bajo. Y hay otras versiones. Esta terminación de guión bajo o algo más nos indicará qué es lo que hace la función. Summarize, ya sabemos que resumen estadístico de todo, de todas las columnas, de una sola columna o de las que yo indique, at es específico. Summarize each se comporta como summarize at, es simplemente la misma función, solamente que esta es la versión antigua. Lo mismo con summarize each-bajo. Si ustedes quieren sacar resúmenes condicionalmente, es decir, un resumen estadístico únicamente con ciertas columnas que cumplen una condición lógica, pues acá tenemos a summarize if si queremos condicionar este resumen. Y tenemos las mismas funciones, pero con la versión en Z, summarize con Z. Hacen exactamente lo mismo, no importa cuál escojan, igual va a ser. Trabajemos con summarize y vamos a ver cuál es la función que estaría reemplazando a summarize en estas versiones actuales, que vendría a ser reframe. Básicamente las dos hacen exactamente lo mismo. Incluso podríamos tomar un código en el cual hemos utilizado summarize y cambiar la función de summarize por reframe y el resultado sería el mismo. La verdad es que no existe otro reframe, por ejemplo reframe at para recrear lo que vendría a ser summarize at, o reframe if para hacer lo que hacía summarize if. Lo mismo con summarize all, no hay un reframe all, simplemente es una única función, reframe, y se acabó. Comencemos desde el inicio. Si ustedes quieren sacar una función estadística, un cálculo estadístico de una columna de datos, pueden tomar, por ejemplo, la base de datos iris primero, pasarla por un pipe y utilizar la función de summarize para pedirle, por ejemplo, que les calcule el promedio de una columna específica, como por ejemplo esta, de petal.len. Si quisiera hacer cálculos específicos de muchas más columnas, pues simplemente debo de añadir más argumentos dentro de la función. Si duplico el código y le pido que ahora me calcule la desviación estándar, la varianza, y me daría ese resultado, pero noten que me está entregando la información como nuevas columnas en una nueva tabla pequeña de resumen estadístico. Noten que si yo tomo esas dos aplicaciones que hemos creado y las cambio por reframe, el resultado sigue funcionando, porque el reframe, como les mencionaba, reemplaza justamente a summarize. Pero en este video no quiero que ustedes se lleven simplemente que ya reemplazó y se acabó. No, vamos a crear una función que nos permita generar estas versiones de resúmenes estadísticos pero personalizadas. Porque si se dan cuenta, tanto reframe como summarize toma funciones específicas que ya están creadas para aplicárselas sobre ciertas columnas que yo también le indico en la función. Podríamos crear una función muy interesante llamada métricas-df, en la cual especifiquemos con la función function que vamos a requerir únicamente un argumento llamado x. Cuando ustedes crean funciones, lo que colocan dentro de la función function van a ser los argumentos de esa función. Luego ponemos llaves para poder generar una especie de contenido que va a albergar esta función, y aquí va a estar básicamente el algoritmo de la función, el paso a paso. ¿Qué le voy a pedir? Que haga una data frame utilizando al objeto x, que en este caso es un vector que va a ingresar hacia la función, y a ese vector se le va a pedir que se calcule una serie de columnas nuevas llamada promedio, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo y el cuantil 2, que en realidad es la mediana, para que lo calcule todo sobre el objeto x. ¿Ok? Así que si crean esta función, tomamos a iris, la pasamos por un pipe hacia la función de reframe, utilizamos simplemente la función de métricas-df y colocamos a la columna que deseamos trabajar, que en este caso podría ser esta, ¿no? Petal.len. Automáticamente me está dando todas las métricas que hemos
pedidos se generen en esta función de métricas de F. Si quisiera aplicar esta función de reframe para muchas columnas, como lo podría hacer, por ejemplo, summarize at, para especificarle qué columnas queremos trabajar, pues basta con darle esta misma estructura, pero indicándole más columnas como argumentos nuevos. Por ejemplo, si quisiéramos adicionarle la función de métricas-df a la columna, digamos, de sepal.len, hasta aquí podría estar, parece correcto, pero vean aquí el resultado, no nos da un resultado correcto. Nos entrega únicamente una tabla, y es porque básicamente se está reemplazando la información. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Pues darle un nombre a esa tabla resultante de métricas, el cual va a ser, por ejemplo, en este caso, PL para Petalen y SL para Sepalen. Ya cuando le damos un prefijo, nombre de ese conjunto de métricas que se va a generar, la tabla resultante nos otorga tanto pl.prom como, por ejemplo, sl.prom. Estas primeras son de las columnas de la tabla de métricas que se genera con Petalen y estas las que corresponden a Sepalen. Un dato interesante es que podemos utilizar reframe también para poder sacar estas métricas, pero por grupos. En esta base de datos de Iris tenemos una columna que es una columna categórica, esta de aquí, especies. Si utilizásemos el argumento de .by para pedirle que en base a especies nos genere grupos, nos va a otorgar como resultado eso. Le bajaré un poco el zoom para que la tabla entre completa y vean cómo es que ahora me da las columnas de PL, las columnas de SL con todas las métricas, pero por grupo. Y tenemos una gran función para extraer información estadística de una base de datos. Y aquí viene el truco del video, y es que cuando ustedes guardan objetos en R, crean, por ejemplo, una función que genera un resultado, y eso lo guardan como un objeto, es muy importante que lo revisen. Porque resulta que si yo guardo esto, si lo imprimo, veo una tabla, ¿cierto? Una data frame simplemente, con varias columnas. Pero si yo le pido que esto se guarde, vamos a ponerle aquí un nombre, resultados, tal cual. Y si reviso resultados con el símbolo de dólar, voy a encontrar que me está dando la información como que particularizada. Me da la columna de agrupamiento, todas las columnas con el prefijo PL y todas las columnas con el prefijo SL. Es decir, específicamente puedo ver los resultados de cada columna que analicé. Petalen, Sepalen. Si le hacemos clic y ejecutamos, nos dará una tabla sin prefijos, dado que estamos revisando la información de esta parte de la tabla general. Lo curioso es que si ustedes le preguntan a R qué cosa es resultados, con la función is, les dirá que es simplemente una data frame. No es una estructura nueva ni una estructura que sea más compleja que una data frame. Es una simple data frame que tiene información internamente de la indexación para los resultados de cada uno de los grupos que hemos generado de métricas. Súper cool. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si esto te ha servido, por favor dale un like. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos videos. Los veo en la siguiente.